buenas noches. Les habla el profesor Ramón Romero desde República Dominicana con otra entrega más de los eventos finales. Hoy comienzo una serie nueva, una serie que va a tratar sobre los profetas. Así que va a ser una serie muy buena, muy interesante. Vamos a ver personas que nunca pensamos que eran profetas y son profetas. Y lo vamos a probar con el espíritu de profecía y con la misma Biblia. Así que vamos a orar. Bendito y amoroso Padre, tú estás en los cielos. En este caminar contigo, ayúdanos a poder entregarnos en espíritu, alma y cuerpo al ministerio de tu palabra. Que ella no vuelva a ti vacía y que nos regenere diariamente. Oración que ofrecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, hoy comenzamos con la serie sobre los profetas. Mateo 24 nos habla de falsificación de profetas como señales del fin del mundo. Vamos a hablar primeramente por qué Dios envía profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Y cuál fue el primer profeta del Antiguo Testamento? Cuando nosotros abrimos la Biblia, en Génesis, por ejemplo, los primeros 2 capítulos, encontramos un relato maravilloso de la creación del mundo y de la creación del hombre. En el capítulo 1 nos dice cómo Dios creó en 6 días de 24 horas todo lo que nosotros estamos viendo en nuestro entorno. Cada día la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo era perfecto. No había ninguna defección. No había nada malo en el planeta. Y en el 6º día fue el día que Dios más trabajó, es a saber, Jesucristo, porque en Juan 1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era uno en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces en el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo aquí es que quien crea el universo es Cristo. Las 3 divinas personas en esta forma. Dios le entrega a Cristo el plan o los planos del universo. Cristo ejecuta los planos como maestro constructor. Y luego el Espíritu Santo le pone la pintura al edificio. Esa es la participación de las 3 divinas personas. Pero el universo fue hecho por Cristo, para Cristo y en Cristo. De ahí que cuando Cristo dijo en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos. Y en el versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre. La palabra hombre es Adam y significa humanidad, porque hombre es la suma del hombre genérico y la mujer genérica. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre era perfecto cuando salió de las manos de su hacedor.
sus facultades mentales, sus sentidos internos y externos, su mismo cuerpo era simétrico, perfecto. No es como el hombre actual que tiene esta parte ancha y entonces la cintura para abajo es esa parte fina. No, el hombre tenía buenas piernas, piernas gordas o gordas, no, bien delineadas, sus músculos bien, no necesitaba la pesa ni necesitaba push-up, porque el hombre era perfecto y todas esas calorías se quemaría en el trabajo de la hortaliza. Nos dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto. No había ninguna desviación, y quizás suene pueril lo que yo voy a decir. Hermanos, la capacidad visual de Adán, él podía contemplar con sus ojos aguzados, podía, y suena pueril, ver una hormiga desde el planeta Tierra si estuviera en la luna. El pecado es que ha cortado la vista, pero Adán podía ver, leer el amor de Dios diseminado en todas las cosas creadas en el universo. Hermanos, el salmista, cuando habla de la creación del hombre, en el capítulo 8, el versículo 5, dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso está en el Salmo, el capítulo 8. Y hay un detalle que yo quisiera trascender ante ustedes, y es que cuando dice que hizo al hombre un poco menor que los ángeles, en hebreo dice me Elohim. Es decir, lo hizo un poco menor que Dios. No que los ángeles, porque la palabra que usa aquí es Elohim, para ángeles. Lo hizo un poco menor que Dios. Y lo coronaste de gloria. ¿Qué gloria? La misma gloria que irradia desde el lugar santísimo y que irradiaba en el lugar santísimo del templo, del tabernáculo del testimonio cuando Moisés, y en el templo de Salomón. Es decir, esa gloria que en hebreo es kabod, esa gloria fue la que estuvo en el templo de Salomón y en el templo de Moisés, que en ocasiones llenaba toda la casa de esa gloria, de ese kabod, pues el hombre era así hermoseado. Su traje era un traje de gloria, no tenía pantalón ni camisas, ni túnica, tenía un traje de gloria. Lo que dice aquí, lo coronaste de gloria y de lustre. La mejor traducción sería belleza, una belleza perfecta, sin defecto alguno. Amigo, con relación a la creación, leemos lo siguiente en el libro La Educación. La sierva de Dios en la página 15 de La Educación nos dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, fue el único ser creado que Dios lo formó. Lo formó. Realmente, para que ustedes vean cómo Dios hizo a Adán, en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. El verbo formar realmente es moldear. Es como usted coger barro y comenzar a darle forma. Barro es lodo con agua, ¿verdad? Comenzó a darle forma. Formó pues, o sea, moldeó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre alma viviente.
Aquí quiero decirle, mis hermanos, ¿qué fue lo que le insufló Dios en las narices a Adán? ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo había resucitado, lo que dijo a los discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo, creo que el capítulo 22, déjenme ver. Juan, capítulo 20, Juan 20, 22. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu. Refiriéndose al Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Dios con Adán. Le sopló. ¿Qué fue lo que le sopló? Le sopló el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que Dios, Cristo, le sopló el Espíritu Santo en las nostrils, o sea, las narices de Adán? Oiga, cómo fue que le sopló. En la epístola pastoral de Timoteo, en el capítulo, segundo de Timoteo, el capítulo 3, y el versículo 16, nos dice Pablo, toda escritura es respirada por Dios. El Theopneustos, o sea, esa escritura es Theopneustos, o sea, inspirada o respirada. Y una mejor traducción sería soplada. ¿Ves? ¿Recuerda que Cristo sopló sobre la iglesia el Espíritu Santo y le recibieron? Eso fue lo que Dios llenó a Adán con el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que se llena del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el agente que inspira la palabra. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo guiaba a los hombres a escribir la Escritura y ellos escribían las visiones y sueños que habían sido revelados por Dios. Así que, ¿de qué llenó Dios a Adán? De la palabra de Dios. Ese fue la poderosa herramienta que tenía Adán. Y lo hizo con un 1% de posibilidad de pecar y con un 99% de posibilidad de mantenerse fiel. Es más, yo podría decir en un 99.99% de posibilidad de ser fiel y un 0.01% de pecar. Era muy difícil que Adán pecara. Para Adán pecar tenía que romper con Dios, y al romper con Dios automáticamente vendría lo que conocemos como pecado, porque pecado es separación de Dios, pecado es divorcio con Dios, pecado es alejamiento de Dios. En consecuencia, hermano, hermana, amigo y amiga, cuando Adán salió de las manos del Creador, dice la Educación, página 15, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Adán se parecía a Dios, y Dios tiene 2 brazos, y tiene 2 piernas, y tiene 2 ojos, porque fue el hombre hecho a semejanza divina. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. ¿Y qué es la gloria del Creador? Si usted lee Éxodo capítulo 34, la gloria del Señor en el hombre es nada más y nada menos que el carácter. Si usted lee a Éxodo 34, encontrará que lo que Dios puso como gloria en el hombre fue el carácter. En otras palabras, lo que es Dios. Muy bien. Sigue diciendo la lectura. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo.
su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. ¿Su qué? Su capacidad y vigor. Y vamos a poner una ilustración que podría ser tomada en cuenta como algo risible. Usted ve lo que hace una maquinaria excavadora. Eso lo hacía Adán. Tenía la velocidad de los vehículos más poderosos y de mayor velocidad de 400 kilómetros por hora. Adán podía correr a la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo y más allá. No solamente eso, Adán tenía una computadora, un ordenador en la cabeza que hacía cálculos trigonométricos de coordenadas y abscisas con una precisión indiscutible. Todo lo que ustedes ven ahora, reloj inteligente y celulares inteligentes, todo eso estaba en la mente de Adán, ya hecho. Esos devices estaban en la mente de Adán. Adán no necesitaba un lifter, o sea, un elevador de carga, un montacarga, no. Todo él lo hacía con liviandad. Es más, todo lo que hizo Jesús en la tierra lo hacía Adán antes de pecar. Adán podía caminar sobre las aguas, así como Jesús. Podía decirle a la naturaleza, calla, enmudece, y obedecía a la naturaleza. Porque como dice la Biblia, ¿cómo es que dice la Biblia con relación a la capacidad de Adán cuando fue creado? Oiga lo que dice el Salmo 8 y el versículo, para que ustedes vean que todo estaba supeditado al hombre. Dice el Salmo 8, lo hiciste enseñorear. ¿Qué significa enseñorear? Mandar. Le hiciste mandar de las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Adán podía hacer todo eso. Esos celulares, eso es viejo. Salomón dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés 1. No hay nada nuevo. El celular que ahora se usa, que vale $1,500 o $2,000, esos celulares estaban en la mente de Adán, en la computadora mental de Adán. No necesitaba ni celulares, ni necesitaba aviones para desplazarse, porque él viajaba por encima de la velocidad de la luz. Por encima de eso. Y aquí dice, todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Los ojos o la vista, el tracto respiratorio, el tracto circulatorio, el tracto digestivo, todo sería perfeccionado en la medida en que Adán fuera obedeciendo la palabra de Dios. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Le voy a dar un pálido reflejo de cómo era Adán. Cuando Moisés murió, según Deuteronomio 34, cuando Moisés murió, dice la Biblia que no le faltó fuerza. Usted ha meditado un hombre de 80 años como Moisés ascender el monte Sinaí sin pico, sin piqueta, sin soga, sin cuerda, sin aperos. Este hombre de 80 años subió el monte Sinaí, señores.
¿Saben ustedes cuál es la altura del monte Sinaí? 6.540 pies. Y esos 6.540 pies los subió Moisés sin soga, sin piqueta, sin nada. Como dice uno vulgarmente, con a mano pelada. Ese pobre viejo subió para encontrarse con Dios y no le dio ni mareo, ni le dio miedo, ni le dio vértigo. Señores, eso pasó con Moisés. Si eso pasó con Moisés, habiendo transcurrido 1500 años o 2500 años de pecado en el planeta, y todavía Moisés podía hacer a los 80 años eso, dígame usted, Adán, ¿qué no era capaz de hacer antes de pecar? Sigue diciendo la sierva de Dios: vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. ¿Cuál es la universidad más prestigiosa del mundo? Bueno, ahora mismo la universidad más prestigiosa del mundo es la de Harvard. Y después de la de Harvard está la de Oxford, en Inglaterra. Y seguimos. Pero mis hermanos, la universidad más grande que ha tenido el planeta Tierra tenía su aula de clases, el Señor, que descendía 2 veces al día a darle instrucciones a Adán y Eva antes de pecar. Antes de pecar. Y dice, para que ustedes vean que no, Einstein le quedaba en la planta de los pies, porque dice aquí, los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su creador. Mire, Dios es un ser supremo, excesivamente bello. Es tan bello que verle produce un infarto al miocardio consecutivo y la gente muere enseguida, de tan bello que es. Para nosotros ver a Dios, Dios tendrá que transformar nuestros caracteres y nuestra naturaleza para que este cuerpo de carne y hueso resista con alegría ver a Dios face to face, cara a cara. El único ser creado que podía hablar con Dios face to face era Adán. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Continúa diciendo, habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación, habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. He leído en el libro La Educación, página 15, del Espíritu de la Profecía. Esa era la condición de la santa pareja en el Edén. Ese era el destino que le aguardaba a esta santa pareja si ellos eran obedientes, así como a su descendencia. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios creó al hombre?
Hermanos, cuando el hombre peca, sus facultades físicas comienzan a deteriorarse. La mente comenzó a enfermarse con los complejos, con las enfermedades psicosomáticas, y el hombre, el caudal espiritual que tenía comenzó a debilitarse, no solamente a él, sino también a su posteridad. Y qué triste cuando Adán pudo ver la primera hoja caer del árbol, producto de su pecado. Dice el libro Patriarcas y Profetas que Adán lloró cuando vio las hojas caer por primera vez. Y cuando tuvo que coger el cuchillo, el pedernal, y matar el animal que sería el sacrificio al Señor. Un sacrificio de un animal inocente, él tendría que ser lo culpable de un pecado que el animal no cometió, sino el hombre. ¿Cuál era el propósito de Dios crear al hombre? Vamos a verlo en la Biblia. Hubo un triple propósito divino en la creación de la raza humana. La creación de Adán no fue un experimento de Dios. El Creador tenía propósitos definidos y claros. En Isaías vemos el primer propósito para crear a Adán. Dice Isaías 45:18. Así dice Jehová, el que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la compuso. No la creó en vano. Disculpen. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Ese fue el primer propósito del hombre, de Dios con el hombre. Cuando Dios crea a la santa pareja, les dio facultad que no tienen los ángeles, la facultad de reproducción, la procreación de seres semejantes a ellos y de la misma especie. De ahí que la agenda gay es un insulto a la imagen de Dios, porque la imagen de Dios, según Génesis 1, 26 y 27, era un hombre con una mujer en matrimonio. Eso es la imagen de Dios. Un hombre con un hombre no es imagen de Dios, es imagen del enemigo de Dios. Una mujer con otra mujer no es imagen de Dios, es imagen del enemigo que puso ese deseo perverso en el corazón de la mujer. ¿Saben? El COVID-19, yo estaba leyendo hoy, esta tarde, que los científicos están recomendando que no se ponga la tercera vacuna hasta que no esté consumado la efectividad, porque está haciendo daño en muchas personas. Y están recomendando que solamente usen 2 vacunas y lo dejen ahí hasta que tengan seguridad de que sea necesaria una tercera vacuna. Mientras tanto, están diciendo que no. Pero ya vi hoy, esta tarde, que hay unos virus más poderosos que el virus del COVID-19, mortales por necesidad, agresivos por necesidad. Y mis hermanos, eso viene porque el hombre ha escogido a un amo que no es Dios. Ha escogido a Satanás, quien manda todos esos virus al planeta, que no son seres vivos, sino combinaciones
de sustancias y de químicos, como el COVID-19. Y mis hermanos, a pesar del pecado, el primer propósito de Dios fue poblar la tierra, y hasta hoy el planeta Tierra tiene más de 7.400 millones de habitantes. El COVID ha matado hasta este momento un poco más de 4 millones de personas en el mundo entero. Ese agente, ese mensajero del mal, de la guadaña, ha diezmado las voluntades del planeta, y se vive en esa inseguridad: si uso mascarilla o no, si me pongo la vacuna o no, si salgo a la calle o no. Tenemos más de un año en esas condiciones, pero todo eso es porque el hombre ha violado la imagen de Dios. Ya hoy día usted entra a las Naciones Unidas y pregunta cuántos géneros hay. Géneros, la Biblia dice que son 2, varón y hembra, pero hasta ahora las Naciones Unidas tienen más de 120 géneros. O sea que un hombre se puede casar con un animal, se puede casar consigo mismo, se puede casar con un árbol, se puede casar con su hijo, con su hija, con su pariente más cercano, hasta con su madre, y no es malo. ¿Cree usted que un planeta en esas condiciones puede Dios evitar que las plagas vengan? Imposible, porque es una abierta rebelión del ser humano hacia su hacedor. Hacia su hacedor. Entonces el primer propósito era poblar el planeta Tierra. Pero ahora que se puebla el planeta, quiere controlar, diezmando la población a través de artilugios y otras herramientas para diezmar la población. Lo siento, la tierra será alumbrada con la gloria de Dios, con este evangelio eterno del mensaje de los 3 ángeles. La segunda razón, o el segundo propósito, es que Dios creó al hombre para su gloria. En Isaías 43, y el versículo 7, dice el profeta Isaías 43, 7, nos dice: a todos los que llevan mi nombre, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado. ¿Quién creó al hombre? Dios. Pues a todos los que llevan mi nombre, para gloria mía los he creado. Amigo, a causa del pecado, el hombre no le tributa gloria a Dios, a su creador. Lo que hace es beber, fumar, drogarse, cometer adulterio, vivir en fornicación, y todas estas cosas han desdibujado la gloria de Dios en el hombre. Amigo, un día, cuando todo haya terminado y los impíos estén a punto de ser destruidos por el fuego de Dios, dice Apocalipsis 5:13, que los impíos van a pronunciar estas palabras: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la gloria y el poder y la honra por los siglos de los siglos. Un día toda rodilla se doblará ante Dios y toda lengua confesará que Cristo es Dios. La palabra Señor es la palabra Kyrios en el hebreo, en el griego bíblico, y Kyrios es el equivalente a Jehová del Antiguo Testamento.
Es el mismo equivalente. Y el tercer propósito de Dios crear el planeta, lo hizo para repoblar el universo. El primer propósito era repoblar, era poblar el planeta Tierra, poblarlo. El segundo propósito era revelar la gloria de Dios, el carácter. Y el tercero era repoblar ahora el universo. Usted preguntará, ¿y qué tiene que ver el universo con el planeta Tierra? Que hay que repoblarlo. Ah, mis hermanos, porque cuando Dios hizo el planeta Tierra, ya había habido en el cielo una rebelión de una tercera parte de ángeles poderosos que se disputaban el trono de Dios y querían darle un golpe de estado, la jefatura mayor de los ángeles llamado Lucifer. ¿Y cómo yo sé que Lucifer no se arrepintió? Por la guerra que le hizo a Dios. Él contristó al Espíritu Santo y dice Génesis 6:5, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que sus días van a ser 120 años. Y cuando se cumplieron los 120 años, vino el diluvio universal, que destruyó todo. Hermano, Dios creó al hombre con el propósito de repoblar el cielo, porque había una tercera parte de ángeles que fueron expulsados, y ahora ese vacío tiene que ocuparlo los fieles hombres del planeta Tierra. Y usted pregunta, ¿y cómo es que Romero dice eso? ¿Qué base tiene Romero para decir eso? Bueno, lo dice en diferentes libros, pero voy a citar uno. La maravillosa gracia de Dios. La página 344, escrito por la pluma inspirada. Oiga lo que dice esta autora. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia del cielo. ¿Está oyendo? Una familia en el cielo unida a la familia de la tierra. Siga diciendo. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana, si se manifestaban obedientes a cada palabra suya. Y termina la cita de la pluma inspirada diciendo: Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente como los ángeles leales o si sería desobediente. Si hubiera resistido la prueba, su instrucción para sus hijos, o sea nosotros, hubiera sido como la mente y los pensamientos de Dios. ¿Usted entendió? Si el hombre obedecía, pasaba la prueba, las instrucciones a su posteridad sería como la mente y el pensamiento de Dios. El hombre sería la mente y los pensamientos de Dios. He leído la maravillosa gracia de Dios, la página 344 de la pluma inspirada. Ahora, Dios puso una condición en el Edén: la obediencia. Y déjeme decirle, mis hermanos, no había muchas reglas que obedecer. Just one, solamente una. Y está en Génesis 3:3.
Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Usted sabía que Satanás, cuando estaba en el jardín del Edén, no andaba detrás de Adán ni de Eva. Dice el libro Patriarcas y Profetas que la serpiente estaba limitada a un árbol y de ahí no podía salir, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiero aclarar, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era malo. No era malo. Lo que era malo era desobedecer. Ese árbol era de Dios. Adán tenía millones de árboles, pero ese árbol es de Dios. No lo toque. No lo toque porque es de Dios. Y eso es robar. Mis hermanos, esa fue la única regla. No coma del árbol prohibido. La felicidad de la pareja sagrada, Adán y Eva, consistía en ese árbol no tocarlo. La palabra de Dios dice que Satanás como serpiente estaba enroscado y que no andaba detrás ni de Eva ni de Adán. Cuando Eva habló con la serpiente fue que se acercó al árbol que Dios le había dicho que no se acercara. Y saben, mis hermanos, el pecado, que es la desobediencia a la ley de Dios, separó al hombre de su creador. Porque antes de que el hombre cayera en el pecado, Dios se comunicaba con el hombre cara a cara. Y la relación entre Dios y sus criaturas inocentes era franca, abierta, sincera, total. Es decir, Dios hablaba al hombre sin intermediarios, sin velo alguno que lo separara. Y cada día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, descendía Dios con sus ángeles a visitar a la feliz pareja llamada Adán y Eva al Edén. Y el Edén era algo tan hermoso, que Juan y Pablo lo vieron en visión, en el cielo. Dice en 2 Corintios, el apóstol Pablo, el capítulo 12, versículos 2, 3 y 4 reza: conozco a un hombre, será Pablo, en Cristo, que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Él estaba abstraído del mundo y estaba concentrado en esa visión del cielo. Y conozco tal, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que no está en el original griego. Dice, de cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No hoy, porque Cristo no fue al cielo ese mismo día que murió. Él resucitó al tercer día. Así que el adverbio hoy, adverbio de tiempo, aunque en el griego bíblico no tiene ni acento ni coma, en el idioma nuestro, el castellano, el sentido es: de cierto digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando yo venga por segunda vez. Dice aquí: y conozco tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. La mejor traducción no es arrebatado, sino secuestrado, porque el verbo es harpazo,
Y ese verbo harpazo es el mismo verbo que aparece en la primera carta a Tesalónica 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que seamos quedados, seremos arrebatados. Ahí está el verbo, harpazo. Arrebatar significa secuestrar. Pues entonces, lo que hizo Dios, que secuestró a Pablo en visión, en la mente, y lo llevó al tercer cielo. Y dice aquí, fue arrebatado al paraíso. ¿Ve? ¿Qué paraíso? El paraíso del Edén, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Pablo pudo escuchar la conversación del Edén en el cielo, porque el Edén estuvo en el planeta Tierra hasta que vino el diluvio. Cuando iba a caer el diluvio, Dios se llevó el Edén al cielo. Lo estoy probando. Y él también al ladrón en la cruz le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces el paraíso, ¿dónde está? En el cielo. Porque Dios se llevó su paraíso. El de Adán se lo llevó al cielo. Es más, Juan, en Apocalipsis 22, en la santa ciudad dice, y en medio de la plaza, versículo 2, de ella y de una y otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sanidad. ¿Por qué sanidad? La palabra que usa ahí Juan es la palabra terapia en el griego. Y terapia en el griego significa nutrición, significa cuidado, significa servicio. Entonces, podemos traducir correctamente así. Y las hojas del árbol eran para la nutrición y cuidado de las naciones. Las naciones que fueran salvas. Entonces, tanto Pablo como Jesús y Juan dicen que el paraíso está en el tercer cielo. ¿Cómo tercer cielo? No es un solo cielo, no. La Biblia habla de 3 cielos. En Génesis 1 habla del cielo atmosférico, que es la capa gaseosa que rodea la tierra para respirar, ¿verdad? El segundo cielo es el cielo sideral, donde están los astros que menciona el libro de Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Y el tercer cielo es donde habla Pablo en 2 de Corintios 12. El tercer cielo es donde está el paraíso de Dios. Hermanos, cada día a las 9, por ello les he dicho que la razón por la cual se mataba un cordero a las 9 en el santuario terrenal y a las 3 de la tarde era porque yo he dicho que Adán pecó a las 9. Se escondió al mediodía y a las 3 fue el encuentro con Dios que lo hizo llevar un cordero y matarlo a esa misma hora que Cristo moriría 4000 años después. Cuando Cristo venga, aprenderemos muchas cosas camino hacia Canaán celestial. Hermanos y amigos, cada mañana y cada tarde, Dios y los ángeles visitaban a Adán y Eva. Y convirtió ese jardín en un aula de clase, en una escuela, en donde Dios y sus ángeles eran los maestros, dice el libro Patriarcas y Profetas. ¿Y cuál era el libro de texto? La naturaleza. Y Adán y Eva eran los alumnos. Esa escuela, el que formó los mares, el que extendió los cielos, ese era el maestro de Adán. Y era el plan de Dios, que conforme pasaran los años, los siglos,
la familia humana se fuera pareciendo cada día más a su creador y logrando la perfección plena de todas sus facultades físicas, mentales y espirituales. Hermanos, la desobediencia trajo separación entre Dios y el hombre, entre Dios y sus criaturas. Y el pecado levantó un muro que dividió y alienó al hombre de su Dios. Por eso el profeta Isaías, en Isaías 59, y en los versículos 1 y 2, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es el pecado, hermano. Mire, mientras más pase un cristiano más tiempo en comunión con Dios, las arrugas se alejan. Usted quiere una prueba, coja el libro de Deuteronomio 34. Dice que Moisés anduvo con Dios 40 años, que cuando iba a morir, cuando fue llamado al descanso, y Moisés está en el cielo, porque en la transfiguración aparecieron dos personas, Moisés y Elías, en Mateo 17, en la transfiguración. Y Juan habló de Moisés y Elías en Apocalipsis. Pero en Deuteronomio 34, fíjese cómo era Moisés. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Si usted busca Judas 9, va a encontrar que el arcángel Miguel, que es Cristo, descendió a la tierra a buscar el cuerpo de Moisés en el valle de Moab. Y dice Patriarcas y Profetas en la página 510 que Jehová mandó a sus ángeles para que levantaran y llevaran el cuerpo de gloria de Moisés después de su resurrección en esos días. Y oiga cómo era la vida de Moisés, para que ustedes vean que Moisés subió el monte Sinaí 2 veces, con 80 años. No le dolía las rodillas, ni sufría de artritis, ni sufría de dolores en los huesos, ni de reumatismo, nada. Cuando el hombre está en comunión con Dios, las arrugas se alejan y también las canas. Y dice el versículo 7, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Tenía vista 20/20 como el águila. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Es decir, su lozanía la mantuvo en 120 años de edad. Moisés murió sin arruga, barba blanca, cabello blanco, pero sin arruga. Y ahora intente subir usted a pie como subió ese hombre de 120 años al monte, al valle de Moab. Allá, vaya, súbalo con 120 años. Usted puede, no puede. Pero dice la Biblia que Moisés, cuando murió, no perdió su vigor. Eso pasa con los hombres que caminan con Dios. Eso pasa con los hombres que caminan con Dios. Y así le pasó a Adán.
Adán caminó con Dios, que cuando rompió la relación con Dios, fue tanto el privilegio de andar con Dios que en vez de durar 10, 20, 30, 50, 100 años, duró 930 años. Señores, no había enfermedades cuando en los días del diluvio, no había enfermedades. ¿Saben ustedes cuándo se detecta una enfermedad en la Biblia? Cuando Job era contemporáneo a Moisés. Job era contemporáneo a Moisés, dice la prueba inspirada. Y estoy hablando del año 1445 antes de Cristo, y todavía no se había conocido en 2500 años una sola enfermedad. Y los hombres duraban 900 y pico de años. Y cuando el diluvio arrasó con todo, comenzaron los hombres a durar 175, 140, 130, 120, 110. Y la vida promedio, según el salmista Moisés en el Salmo 90, dice que los más robustos, los hombres duran 70 años y los más robustos 80. ¿Y cuánto duró Moisés? 120, porque se mantuvo como viendo al invisible. Y eso yo quiero que usted lo subraye. Usted quiere retardar las arrugas, ande con Dios en comunión con Él. Esa vida de reposo, la que estamos estudiando en el nuevo trimestre, sobre una vida de reposo, de descanso en Cristo. Cuando hay descanso en Cristo no hay arrugas precipitadas, no hay corazón agitado, acelerado, pulsaciones, no hay en esa persona problemas con los riñones ni con el estómago, porque su vida descansa en Cristo. Por eso Cristo vino como el mensajero de paz. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amigo, si el hombre hubiera permanecido con Dios sin haber roto esa comunión, estuviéramos nosotros después de 6,000 años gozándonos de las maravillas de la presencia de Dios. Mi última cita por hoy es Patriarcas y Profetas en la página 382, que reza así. Citamos: desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. Directa. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara, o sea, rescatara la autoridad y santidad de la ley de Dios. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Estos santos varones de antaño, los patriarcas, comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Y algunos de ellos, de esos patriarcas, hablaron cara a cara con Cristo y con sus ángeles celestiales. ¿Lo duda? Léase Génesis 18. Ese patriarca Abraham habló con Dios en persona y con los 2 ángeles que le acompañaban, camino a Sodoma. Lo que dice aquí, ellos hablaron cara a cara con Cristo y con sus ángeles celestiales. Y entonces termina diciendo, fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. ¿A través de quiénes está hablando Cristo? A través de los profetas. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. He leído Patriarcas y Profetas, página 382 de la pluma inspirada. Hermanos, hasta aquí por hoy. Hasta aquí por hoy. Vemos entonces que el Señor nos habla
a través de la vara profética, del hilo profético. Y mañana vamos a descubrir cuál fue el primer profeta del Antiguo Testamento. Hermanos, yo he aprendido mucho mientras he preparado este tema. He aprendido y me he gozado mucho. Y los invito a ustedes a que mañana vuelvan a conectarse con la página en Facebook o por Facebook en la página de Ramón Romero. Entre ahí, dele clic y sintonice y vea en vivo el estudio que continuará mañana, si Dios nos lo permite. Vamos a orar. Padre, lamentable que el pecado ha hecho distancia entre ti y tus criaturas. Hoy nosotros te pedimos que quites el pecado de nosotros y nos acerque a ti y que podamos vivir la vida y la cruz de Cristo en nosotros. Danos tu bendición en esta noche y un descanso halagador, gracioso, hermoso, confortable en Cristo Jesús. Una bendición para todos los que ven este estudio, una oración que presentamos a través de la sangre sacrosanta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, os bendiga. Les habló el profesor Ramón Romero. Muy buenas noches.